Buenas noches. Voy a hacer un repaso. Les mando esto de último porque necesitaba asegurarme de que ustedes estuvieran leyendo, estudiando. Era necesario. Así que voy a compartir pantalla y me voy a ir a YouTube y voy a poner este video como de fondo, pero lo que voy a hacer es que voy a hacer un repaso. Présteme atención a lo que le voy a decir. Son cosas generales que voy a repasar, pero que son básicamente lo que usted debe recordar, porque son o características generales o son detalles específicos de grupo o del filo. Entonces es necesario que vayamos revisando estas cosas. Entonces, por ejemplo, Am, recuerde que si tuviéramos que decir qué partes tiene el cuerpo de un molusco, tendríamos que decir que los moluscos tienen una concha que está formada por tres capas, usted lo sabe muy bien. ¿Cuáles serían esas capas? Recuerde, sería la capa más externa, que sería el periostraco, la capa nacarada y la capa prismática, ¿no? Entonces vean que son esas partes de la concha. Entonces, aparte de la concha, el manto, que sería básicamente gran parte de la superficie corporal blanda de un molusco, y también el pie muscular, ¿verdad? Serían como tres partes principales. Em, ¿Para qué funcionan o cuáles serían como las funciones del pie muscular? Por un lado, el pie muscular, bueno, aquí hay un comercial, ¿verdad? Que siempre ponen en los videos. No le hagamos caso a eso. El pie muscular sirve, por un lado, para la locomoción, ¿verdad? Para ayudar al organismo a desplazarse, como también para ayudar al organismo a fijarse a sustrato. Recuerde que hay células que producen moco en el pie muscular y ese moco sirve para adherirse, para fijarse a un sustrato. Puede ser un sustrato duro, puede ser el cuerpo de otro animal eh, en el cual pues él se adhiere, el molusco se adhiere, y entonces serían como dos funciones básicas, ¿no? del pie muscular. Ayer dijimos que íbamos a hablar un poco de los cefalópodos. De los cefalópodos me gustaría como resaltar que tienen algunas características interesantes, como por ejemplo, los cefalópodos tienen un corazón tricameral, o sea, tiene tres cámaras. La mayoría de los moluscos no tienen corazones tricamerales. Otra característica de los cefalópodos es que tienen un sistema circulatorio cerrado, cosa que tampoco es común en los demás moluscos. Además de eso, los cefalópodos tienen un ojo magnífico, tienen una visión excelente. De hecho, el ojo de los moluscos tiene partes muy parecidas a las partes del ojo de un vertebrado, como por ejemplo el iris, que es la parte pigmentada del ojo. ¿Ya? También hay músculos ciliares. Hay retina en el ojo de los cefalópodos, hay cristalino, hay una córnea y hay un nervio óptico que está conectado directamente con el cerebro también. Entonces, los ojos son magníficos. Los ojos son los ojos mejor desarrollados en todos los moluscos, los ojos de los cefalópodos. Igual, como tienen todas esas partes, igual que el ojo de un vertebrado, ellos pueden formar imágenes. El nervio óptico está conectado con el cerebro y el cerebro es uno de los cerebros más avanzados en los invertebrados. Es un animal muy inteligente, un cerebro bastante grande, de hecho, y con la capacidad de resolver problemas. Los moluscos que tienen una capacidad de inteligencia mayor son los cefalópodos y estos sí pueden resolver problemas complejos. Eso se ha hecho muchos experimentos al respecto. ¿Qué otras cosas podríamos mencionar de los moluscos en general? El intercambio de gases, o sea, cómo realizan el intercambio de gases los moluscos. Pues algunos lo hacen a través de la superficie del manto o la superficie del cuerpo.
Otros lo hacen a través de branquias. Recuerden que las branquias de los moluscos se llaman ctenidios. Y otros tienen pulmones, ¿verdad? Por ejemplo, los terrestres son moluscos que tienen pulmones. Sistema circulatorio, dijimos, en la mayoría es abierto, salvo en los cefalópodos, que es cerrado. Ahí acaban de ver unas imágenes, voy a retroceder un poquito. Miren acá en esta imagen que aparece aquí en el video. Aquí está, miren. Recuerdan que habíamos mencionado a este grupo, que si ustedes se fijan es un molusco vermiforme, habíamos dicho que es un molusco marino, que no tiene concha y que presenta en vez de concha unas pequeñas placas calcáreas alrededor del cuerpo y que tiene esta característica, por lo menos este que están viendo en la imagen, esta característica de tener un surco ventral, ¿verdad? Un surco en esa posición del vientre, y este pues es un solenogastro, este que están viendo en la imagen. Recuerde que también, aparte de los solenogastros, hay otra clase de moluscos que tienen la peculiaridad de que no tienen concha, que también son vermiformes y que también tienen unas placas de carbonato de calcio alrededor del cuerpo, y esos serían los caudofobiados. Solo que los caudofobiados, recuerde, son fosoriales, y solenogastros no son fosoriales. Estos más bien están sobre la superficie del ventus. Entre otras cosas, podríamos mencionar también que moluscos que se creían extintos, ¿recuerdan? Eran los de la clase de los monoplacóforos. Se creían extintos, solamente existían, digamos, restos fósiles del tiempo de la era paleozoica, pero luego en 1952, recuerden, se redescubrieron en aguas costarricenses, ¿no? Esos son los monoplacóforos. Em, Recuerdan que los escafópodos son aquella clase de molusco que tienen una forma como de diente, una forma tubular, y es un tubo abierto en ambos extremos, ¿verdad? Recuerden eso. Que también escafópodos tienen esa peculiaridad de que se entierran también en fondos blandos. Ya que estamos hablando de gasterópodos, ustedes pueden ver gasterópodos aquí en la imagen, hay un género importantísimo de gasterópodos que se alimenta de otros moluscos, como los bivalvos, por ejemplo, como almejas, por ejemplo, y lo que hacen es que perforan con su rádula eh, la concha, las valvas de ese bivalvo, y llegan hasta la carne y luego se alimentan de ella. Este género es un género importante que se llama Polinices. Polinices es un género de gasterópodo que se alimenta de bivalvos, que se come a los bivalvos, abriéndole agujeros en su caparazón y llegando hasta las partes blandas. Am, los moluscos, cuando se reproducen, los machos forman un paquete de esperma que se llama espermatóforo, luego que ese esperma es depositado en la cavidad paleal, en donde vamos a encontrar las gónadas. Entonces, ahí es recibido ese paquete, ese espermatóforo, para luego ser introducido en el interior del cuerpo de la hembra, en el caso de aquellos que son dioicos, y de esa manera poderse reproducir. Ah, Recuerden que si hablamos de bivalvos, ya que hablamos de bivalvos también, el hábito alimenticio de los bivalvos, como las almejas, como las ostras, es filtrador. Ellos filtran partículas del agua y de esa manera se alimentan. Recuerden que, como lo que están viendo en este momento en la imagen, son gasterópodos que se caracterizan por la torsión. Recuerden que solo en la clase de gasterópodos hay una torsión, que es un fenómeno en el que las vísceras giran 90 o 180 grados durante su desarrollo embrionario para ubicarse en diferente posición. También está el arrollamiento, que es otro proceso más primitivo que tiene lugar en los gasterópodos. Y el arrollamiento tiene que ver con el giro en la estructura de la concha. O sea, son dos procesos diferentes que tienen lugar en los gasterópodos y no en otros grupos. Recuerden que una de las cosas que hacen particulares a los moluscos, aparte de su cuerpo blando, es el tema de tener una rádula, ¿no? La mayor parte tienen rádula, hay algunos grupos que no tienen, como ya dijimos, y la rádula está
unida a un cartílago que se llama odontóforo. El odontóforo, recuerde, es el cartílago al que está unida la rádula. La rádula vendría siendo como un órgano muscular con dientes córneos, dientes de carbonato de calcio, que se utiliza para raspar de las superficies, para ramonear o raspar superficies duras y obtener el alimento. Otras cosas que podríamos decir es, si pensamos en las cavidades corporales, obviamente los moluscos son organismos celomados, pero si usted quiere saber o quiere definir cuántas cavidades hay entre el manto del molusco, están dos cavidades. Por un lado está la cavidad del manto, o también llamado cavidad paleal, y por otro lado está el mismo celoma, ¿no? Esas serían las cavidades que están presentes en los moluscos. Ahora, la diferencia está en que la cavidad del manto o la cavidad paleal es aquella cavidad que se forma entre los dos pliegues del manto, nada más, ¿verdad? Y el celoma sería pues el espacio general en donde se encuentran otras vísceras. Recuerde también las larvas, los tipos de larvas que podemos encontrar en moluscos, trocófora, la más antigua, luego una larva belígera y también está una larva que se llama gloquidio, que es una larva que comúnmente es parásita de peces, parasita las branquias de peces. Eso no está presente en todos los grupos. En gasterópodos también está presente ese tipo de larva, gloquidio, que es una larva parásita. Ahora, em, recuerde que, por ejemplo, también, esto no sé si lo leyeron, pero hay un pigmento que existe en los cefalópodos, que es la tinta famosa que utiliza el cefalópodo eh, como un distractor, aunque también puede servir como arma, y que utiliza en aquellos casos en los que necesita huir de un depredador. Eso se llama la tinta. Y la tinta básicamente está formada de un pigmento que se llama melanina. Es el mismo pigmento, la melanina, que tenemos nosotros en la piel, ¿verdad? Y que hace que nuestra piel sea pues clara o que sea un poco más oscura. Es el mismo pigmento que encontramos en los cefalópodos, la melanina. Otra cosa interesante que quería mencionar es que hay gasterópodos que se llaman conos. Los conos son estos caracoles que tienen la peculiaridad, creo que aquí en el video se mira en algún momento, tienen la peculiaridad el cono marino, los conos marinos, que son gasterópodos, de tener unas toxinas muy fuertes. De hecho, se llaman conotoxinas. El grupo de proteínas, que básicamente químicamente son proteínas, esas toxinas, las conotoxinas son una de las sustancias más potentes que se han encontrado en el reino animal y están siendo estudiadas, por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Las conotoxinas de los conos marinos son toxinas muy fuertes que generalmente se utilizan para paralizar a las presas. Los conos marinos también, valga la aclaración, tienen una rádula modificada. Los conos marinos tienen una rádula modificada como un arpón. En ellos, la rádula es un arpón que disparado de su cuerpo hacia afuera a través de una prolongación, digamos, de su cuerpo blando, que se llama probóscide. De la probóscide es que se dispara un dardo, que sería la rádula modificada. Serían los dientes de la rádula modificados, como unos arpones que son disparados a las presas para poder paralizarlas y luego engulirlas. Eso es una cosa interesante que ocurre eh, en los moluscos. Los moluscos en general, recuerde, si tuviera que mencionar dos características muy particulares de los moluscos, tendría que decir la presencia de rádula y la presencia de pie muscular. Resulta que el hecho de que tengan larva trocófora no es muy peculiar porque también otros animales tienen larva trocófora, por ejemplo los anélidos. Entonces, no es algo muy particular de ellos, pero la presencia de rádula, la presencia de un pie muscular y la presencia no de una concha, porque no todos tienen concha, sino que más bien la presencia de
una estructura suave, blanda, que forma casi todo el cuerpo, que sería el manto, también sería una cosa característica de este grupo de animales. Recuerde que el calcio, ese mineral, forma la concha del molusco y también forma los dentículos o los dientes de la rádula, ¿verdad? Ese es el mineral que vamos a encontrar en esas dos estructuras. ¿De dónde se obtiene el calcio? ¿De dónde obtiene el molusco el calcio para poder sobrevivir y formar su concha y regenerar lo que son las partes dentales de su rádula? Bueno, lo obtienen del suelo marino o del sustrato marino, del fondo marino, de ahí obtienen ellos parte de su calcio, de su carbonato de calcio, para poder formar esos cristales en su concha y en su rádula, pero también por otro lado del alimento, ¿verdad? Obviamente, del alimento. Am, ¿Qué más podríamos decir? De manera muy general, podríamos decir o afirmar o negar los siguientes enunciados. Los moluscos no son animales metaméricos. Recuerda que metamerismo es el animal que tiene el cuerpo segmentado en partes que son más o menos iguales y repetidas. No hay segmentación, no hay metamerismo, no son animales metaméricos. Los moluscos tampoco son animales am, necesariamente sedentarios. Muchos de ellos sí lo son, sedentarios, pero gran parte de ellos son bentónicos. Hay todo tipo de forma de alimentarse, filtradores, herbívoros, carnívoros, carroñeros, detritívoros. Hay la gama más amplia, digamos, de formas de alimentarse y de hábitos alimenticios. Hablando de los conos marinos, recuerde, los dientes de la rádula están modificados como arpones. Si hablamos de bivalvos, la rádula no existe. Esto es una cosa interesante. No hay rádula en los bivalvos, en las almejas, en los mejillones. En ellos no hay rádula. Esto es una cosa importante que tienen que entender. La mejor visión que tienen los moluscos sería en la clase de los cefalópodos, la visión más desarrollada, con todas esas estructuras que mencionamos muy parecidas o iguales, mejor dicho, presentes también en los vertebrados. Recuerden las capas que forman la concha. Recuerde que la capa prismática, por ejemplo, eh, es aquella capa que constantemente se está regenerando. Recuerde que cuando hablamos de palio estamos hablando del manto realmente, es lo mismo, es decir, palio y manto es lo mismo. Recuerde que los cefalópodos son organismos depredadores todos, que los bivalvos nadan mediante abrir y cerrar sus valvas para poder expulsar agua y de esa manera pueden nadar. Recuerde que el corazón de los moluscos es eh, por lo general bicameral, pero tricameral en el caso de los cefalópodos. Nudibranquios son moluscos sin concha también. Los nudibranquios es otro grupo que no tiene concha. La torsión del manto y de las vísceras es un proceso que ocurre únicamente en los gasterópodos. Recuerde esa situación también que es muy particular. Recuerde que el arrollamiento también de la concha es un proceso que solo ocurre en los gasterópodos. Recuerde que en la clase escafópodos la concha es de forma tubular y está abierta en ambos extremos. Recuerde que la mayoría de los poliplacóforos son ramoneadores o herbívoros. Eh, También recuerde que en los poliplacóforos existe una concha formada por 8 valvas generalmente. Recuerde el género Neopilina, que es un género representativo de los monoplacóforos y es un género que es depredador de bivalvos, recuérdelo, perfora la concha de los bivalvos también. En Solenogastro, recuerde que ah, son vermiformes y que tienen esa característica del vientre con un surco. Y recuerden que en los caudofobiados el hábito que tienen ellos es fosorial, es un animal que excava
en el fondo blando para poder, este, pues para poder esconderse y para poder protegerse también por un lado, ¿no? Entonces, estas son cosas muy simples, quizás les parecerán muy simples, pero en realidad son situaciones que ustedes tienen que saber a la hora de una evaluación, porque son características muy generales, muy propias del filo de los moluscos. Voy a dejar este video aquí, solo quiero mencionar que este organismo que está acá, que es un Nautilus, también está dentro del grupo de los cefalópodos, aunque antes estaba separado. Se creía extinto también, en algún momento se redescubrió otra vez y nos dimos cuenta, los biólogos en el mundo, que todavía existían, ¿no? Que todavía estaban vivos. Interesante porque hay muchos organismos vivos en este planeta que se creían extintos y que se han redescubierto. Uno de ellos son los Nautilus. Bien, no quiero hacer más complicado esto, simplemente quiero que consideren lo que les acabo de mencionar como repaso muy general. Tómenlo en cuenta, escúchenlo, léanlo, repasen cada cosa que les dije porque va a ser importante. Bueno, eh, voy a enviarles un correo en este momento para poderles este, enviar este resumen y bueno, estaremos pendientes entonces mañana. Recuerden, el examen es a la hora de clase.